Bien, vamos a meternos de lleno en los materiales que tenemos sobre la mesa. Venga. Son varios fragmentos de Legado en los huesos, la segunda entrega de la trilogía del Baztán. De Dolores Redondo, sí. El reto, a ver, es desentrañar el arranque de esta historia. Porque es que es una mezcla. Uf, total. Es una mezcla explosiva de thriller, mitología vasca y un drama personal que te atrapa, pero desde el minuto 1. Y arranca con una escena potentísima. Mucho. Estamos en un juzgado, pero la tensión no está en el estrado, ¿sabes? No, para nada. Está en la protagonista, la inspectora Amaya Salazar, a punto de dar a luz. Embarazadísima. Y mirando fijamente a Jasón Medina, el hombre que ella misma metió entre rejas por el asesinato de su hijastra. Hay una calma. Sí, una calma que precede a la tormenta. Exacto. Exacto. Pero es que el juicio ni siquiera empieza. No llega. Entra el juez en la sala, pálido, y anuncia que Medina se acaba de suicidar en los baños del juzgado. Y justo cuando parece que el caso se cierra de la forma más abrupta posible, pues... Pega un volantazo la historia. Totalmente. Medina ha dejado una nota. Pero una nota para una sola persona. Para la inspectora Salazar. Y esa nota contiene una única palabra, que es como una grieta que se abre en el suelo. Tártalo. Tártalo. A ver, paremos un momento aquí porque hay muchísima tela que cortar. Uf, sí. Tenemos un suicidio en un lugar que se supone seguro, una nota críptica y a nuestra protagonista, Amaya, que no solo lidia con esto, sino que... Pues eso, en la recta final de un embarazo muy avanzado. Y no es un embarazo fácil. Su vida personal es un campo de minas. Sí, totalmente. Los textos nos dibujan a su marido, a James, como una roca. Un apoyo incondicional. Sí, pero luego está la suegra, Clarice, que es todo lo contrario. Una figura que intenta imponer su criterio en todo. En todo, desde el nombre del bebé hasta la decoración de la casa. Es una guerra fría cultural y personal en su propio hogar, que es casi tan intensa como la propia investigación. Totalmente. Volviendo al suicidio que tiene Miga. Mucha. No es un acto desesperado, ¿eh? La escena es muy fría, muy calculada. Sí, se secciona la yugular con un cúter. Un cúter que alguien le había dejado preparado, pegado con cinta americana detrás de la cisterna. Esto no lo planeó él solo. No. Aquí hay alguien más moviendo los hilos. Y aquí es donde la palabra tártalo lo cambia todo. Claro. El teniente Padua, que es un secundario clave, es el primero que ve más allá. Para él, no es una palabra al azar. Y la elección es interesantísima, ¿eh? Mucho. A diferencia del Basajaun que vimos en la novela anterior y que es un protector del bosque, ambiguo, Sí. no era maligno del todo, No, para nada. pero el tártalo es pura brutalidad. Es un cíclope de la mitología vasca, una fuerza de la naturaleza, caníbal. Uf, Al usar esta palabra, el asesino no está simplemente dejando una firma, está invocando el terror más visceral, más antiguo del imaginario vasco. el miedo a ser devorado, literalmente. Justo. Y lo curioso es la reacción de Amaya, ¿no te parece? Sí, es curioso. Con todo lo que ha vivido, con esa conexión que tiene con el valle y sus leyendas, su primer instinto es... Puramente racional. lo descarta. Lo descarta. Piensa que Medina era un imitador chapucero del caso anterior y que esto es el último coletazo de un caso ya cerrado. A ver, es un mecanismo de defensa, ¿no? Supongo. Para no volver a sumergirse en la oscuridad de la que acaba de salir. Sin duda. Para ella, el caso Medina era simple, sucio y resuelto. Violó, mató y confesó. Punto. Exacto. Aceptar la conexión con Tartaglo significa aceptar que se equivocó, que el monstruo que casó era solo la marioneta de un monstruo mucho mayor. Y eso, a punto de ser madre, es un abismo al que pues nadie quiere asomarse. Claro. Pero la nota, con su nombre, es un anzuelo personal. Ya no puede mirar para otro lado. Y es entonces cuando la trama se vuelve hacia adentro, hacia la mente de Amaya. Empieza a tener pesadillas recurrentes con otra víctima de un caso distinto, una chica que se llamaba Lucía Aguirre. Sí, y los textos mencionan una conversación pasada con Aloysius Dupri, un agente del FBI, que le dio una clave para entender esto. Y es una idea fascinante. Mucho. Dupri le dice que esos fantasmas no son espectros, son proyecciones de su propio subconsciente, O sea que ha registrado pistas y patrones. que su mente consciente ha pasado por alto. Es su instinto de policía gritándole desde el fondo de su cabeza. Y usando la cara de las víctimas para hacerse oír. Exacto. No es magia, es neurología de alta gama. Todo esto explota, literalmente, durante el parto. Buah. Mientras sufre las contracciones, tiene un sueño febril brutal.
Se ve a sí misma en el río Baztán. Sí, Pero el agua no arrastra hojas, arrastra decenas de cadáveres de chicas jóvenes. es una imagen que te deja sin aliento. Y unas criaturas mitológicas, unas damas con pies de pato, golpean el agua con bastones y le gritan una orden. Limpia el río. Limpia el río. Une su deber como policía, limpiar la escoria, con un mandato casi divino, místico. Y el río, que es la arteria del valle, se convierte en una fosa común. La escena del crimen definitiva. Y en medio de todo este caos místico y criminal, llega la gran sorpresa. Sí, Durante 9 meses, las ecografías decían que era una niña. La habitación, los planes, la suegra, todo estaba preparado para una niña. claro, y de repente, Da a luz a un niño. a mí me parece un detalle genial, porque rompe con todas las expectativas. No solo las de la trama, las de la propia Amaya. Totalmente. Es como si la historia le estuviera diciendo, no, no tienes el control de nada. Y en un giro poético, influenciada por esa pesadilla acuática, decide llamarlo Ibai. Ibai es río en euskera. Exacto. Es como si inconscientemente estuviera bautizando a su hijo con la propia escena del crimen que tiene que resolver. Y su tía Engrasi, que es ese personaje maravilloso que siempre tiene un pie en cada mundo. Le da una vuelta de tuerca más. Sí, le dice que quizá no era el momento para su hija, y que alguien decidió que naciera Ibai. Introduce una idea de fatalismo, ¿no? De que hay fuerzas mayores interviniendo en su vida. Eso es, fuerzas que van más allá de una simple investigación. Bueno, la trama da un salto temporal. Parece que las cosas se han calmado, han pasado 3 meses. Sí, Amaya está a punto de volver a la acción. Pero claro, el Valle del Baztán nunca duerme por mucho tiempo. Nunca. La llaman por un caso nuevo. Han profanado una iglesia en Narizkún. Y no es una gamberrada de pueblo, ¿eh? No. El acto en sí es una performance macabra y cargadísima de simbolismo. Quien lo ha hecho ha usado el brazo momificado de un bebé como antorcha para quemar el altar. Un mairubeso a Lucy. Exacto, el brazo de un niño no bautizado al que la creencia popular atribuía poderes mágicos. Es un ataque directo al corazón de la fe usando sus propias supersticiones oscuras. Y aquí es clave su compañero, Jonan Etchaide, que es el antropólogo del equipo. Él es el que ve el patrón en la profanación. Claro, no han destrozado cualquier cosa. Han atacado la pila bautismal, un banco de las primeras filas y el altar. Y lo conecta con la historia de los agotes. Eso es. Los agotes fueron un grupo social marginado durante siglos en el valle, considerados casi como leprosos, malditos. La iglesia les obligaba a entrar por una puerta lateral, sentarse en esos bancos del fondo. Y recibir los sacramentos por separado. Los 3 puntos atacados son los 3 símbolos de su humillación. Esto no es vandalismo, es una venganza histórica. Alguien está saldando cuentas que tienen siglos de antigüedad. Y la cosa se pone tan seria que hasta el Vaticano interviene. Envían a un pez gordo, el padre Sarasola, para supervisar el caso. Y pide explícitamente que Amaya se haga cargo. Que acaba de reincorporarse. Esto es raro, ¿no? Raro es poco. Y te hace preguntarte, ¿confían en ella o quizás quieren tenerla controlada? Ah. A ver, no olvidemos que su forma de investigar, tan conectada con lo intuitivo, lo pagano... Las pesadillas, las leyendas... Debe ser un foco de nerviosismo para una institución como la Iglesia. Quizás no es una petición de ayuda, sino una forma de marcarla de cerca. Mientras todo esto ocurre, el teniente Padua no ha parado. No, él sigue con lo suyo. El suicidio de Medina y la palabra tartalasulo le han obsesionado. Y llama a Amaya porque ha encontrado algo. Algo que lo cambia todo. Uf. Ocurrido 3 años antes. Idéntico. ¿Cómo de idéntico? Un hombre mata a su mujer, le amputa un brazo, lo meten en la cárcel y se suicida en su celda. No me digas. Y antes de morir, rasca en la pared del calabozo una única palabra, tartalo. ¿La misma palabra? Misma palabra, misma forma de escribirla, en mayúsculas. Y Padua le da el último detalle, el que hace que todas las piezas encajen de forma terrorífica. Sí. Jasón Medina también escribió la palabra tartalo con su propia sangre en la pared de su celda, la noche antes del juicio. Buah. El suicidio en el juzgado no fue aleatorio. Lo hizo allí por una sola razón. Para poder entregarle la nota en mano a Amaya. Quería estar seguro de que el mensaje llegaba a su destinataria. Con esto, el patrón ya no es una sospecha. Es una certeza aterradora. 2 crímenes que parecen torpes y pasionales. 2 asesinos que se suicidan de forma fría y premeditada. 2 víctimas a las que les falta un brazo. Y esa palabra, tartalo, como un eco siniestro que los conecta.
Y te deja con la pregunta en el aire. ¿Quién puede orquestar algo así a lo largo de los años? ¿Estamos hablando de una persona o de algo más? Una secta o una hermandad oscura que opera en la sombra. Por ejemplo. Así que el panorama para Amaya es desolador. Acaba de ser madre, está en su momento de mayor vulnerabilidad física y emocional, y de repente tiene dos frentes abiertos, que son dos abismos. Por un lado, una venganza histórica en su propio valle. Y no olvidemos que mientras lidia con todo esto, en casa tiene otra batalla, la de su propia identidad como madre, con una suegra que cuestiona cada una de sus decisiones. La presión es externa e interna. La amenaza no está solo en el bosque, también está en la cuna. Y por el otro lado, la confirmación de que hay un asesino en serie, una mente maestra, que lleva años actuando y que por alguna razón la ha elegido a ella. La ha marcado. Y aquí el título, Legado en los huesos, se vuelve brillante. Porque Dolores Redondo no habla solo de los huesos físicos, ¿sabes? No, no son solo los del bebé. No, habla de un trauma heredado, casi genético. La violencia, la exclusión del pasado, no desaparecen, se quedan en los huesos del valle. Y Amaya, al ser de allí, está obligada a cargar con ese legado. Lo quiera o no. Es un thriller sobre cómo la historia nos persigue. Los fragmentos que tenemos terminan con una imagen muy potente. Sí. Amaya corriendo a casa, agobiada por el llanto de su hijo Ibai, mientras en su cabeza resuena la voz de su pesadilla. La voz de Lucía Aguirre. Suplicándole una y otra vez. Atrápalo. La maternidad y el deber chocan de una forma visceral. Lo que nos deja una reflexión final para darle vueltas, ¿no? Si las pesadillas de Amaya son la forma que tiene su subconsciente de procesar pistas, como le dijo Dupri, ¿Qué es lo que su instinto ha visto sobre el tartátalo que su mente consciente aún no comprende? exacto. ¿Y cómo encaja una criatura mitológica, un devorador de carne humana que amputa brazos, con una serie de crímenes que, en apariencia, son tan modernos y mundanos? El verdadero legado que Amat tiene que desenterrar podría ser mucho más personal y mucho más terrible de lo que nadie se atreve a imaginar.